como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado soltero o soltera Tauro. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y para esos queridos y adorados solteros de ahora. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, entonces, qué hay para ti, qué se presenta, qué tenemos que hablar, qué tenemos que decir, cómo está todo. Vamos a ver, primero que nada, antes de sacarte de ver tus cartas, voy a ver acá un pequeño mensaje que te puedan estar mandando, mi querido Tauro. Vamos a ver qué hay. Voy a sacarla acá, así, y vamos a ver. No te pierdas esta oportunidad. Serán promesas cumplidas esta vez. Vaya, mira pues, oye lo que te digo, mira lo que te están diciendo. Y esas promesas cumplidas serán dependiendo de quién. Esas promesas cumplidas serán dependiendo justamente de ti, Tauro. Porque si tú te dejas, te dejas. Si te prometen, pero tú no ves cumplimiento, tú no ves, pasa el tiempo y ves que no hay promesas cumplidas, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Hay que presionar, sencillamente, así es. Entonces, desde el primer momento, pon tus reglas en orden de una buena vez, pones tus puntos de vista de una buena vez. Vamos a ver, mi querido soltero, ¿qué actitud tienes tú con el amor o para con el amor en este momento? Diría yo que es la carta más importante, o mejor dicho, todas son importantes, pero esta en realidad, dependiendo como tú veas el amor en este momento, es que puede venir ese nuevo amor si de verdad así lo estás queriendo. Vamos pues, ¿a quién le estoy leyendo? Ajá, mira, tienes actitud de ganador o de ganadora. El 6 de bastos. Actitud definitivamente de ganador o ganadora. Tú estás allí como diciendo, aquí estoy yo. Sí, sí quiero el amor. Sí viene para la mí. Bueno, a mí no me extraña esto que yo lo vea desde el primer plano. Porque tú, como todo romántico empedernido o romántica empedernida, siempre estás apostando al amor. Así te hayan dado, como quien dice, con un bate, pero tú sigues apostando al amor. Eso de verdad que esto me lo constata. Definitivamente que eres una persona que siempre está apostando a que el amor es el amor y más nada. Entonces, para algunos de ustedes, si esta lectura o esta carta te está resonando, muy probablemente sea para ti esta lectura. Veo y siento que estás con actitud de ganador o ganadora. Sientes que en cualquier momento, a lo mejor ni conoces todavía a la persona, pero sabes que en cualquier momento puede venir esa persona a donde ti. No te pierdas esta oportunidad porque serán promesas cumplidas. Probablemente. Ahora, vamos a otro lado. Vamos a otro ámbito. Es que tú has superado ya ese pasado. ¿Cómo está la energía de superación o no del pasado? Es importante también esta carta porque eso acelera o retrasa el proceso de ese nuevo amor, aunque tú no lo quieras creer. Así mismo es. Y si viene alguien, tú todavía con restos del pasado, eso de verdad que no empieza mal. Lo que empieza mal, termina mal. Así mismo te lo digo clarito. Vamos, ¿cuál es ese pasado? ¿Cómo estás tú con el pasado? Mira, sí, que te voy a decir una cosa. Honestamente, de verdad, clarito te lo digo. Estás en el 4 de espadas. Y el 4 de espadas está como que alguien analizando. Estás tomando decisiones. Mejor dicho, ya tomaste decisiones. Y esas decisiones es que al pan pan, al vino vino. Lo que no sirve, que no estorbe. Así mismo es. Veo que de verdad esto me encanta. Me gusta porque, ¿sabes una cosa? Esta lectura, vamos a decirla así, la vamos a lanzar como para unos 4 o 5 meses.
Entonces, yo diría que ponle tú que dentro de 4 meses, todas estas cosas se tienen que estar realizando. No te pierdas esta oportunidad. Viene una oportunidad para ti. Alguien que de verdad, sí va a cumplir esas promesas que te pueden haber dado. Quizás a lo mejor tú deseas del amor algo, tú quieres que se consolide algo en el amor y por X o Z motivo esa otra persona del pasado no la supo cumplir, pues ahora no te preocupes, vendrán. Eso sí, vuelvo y te digo, tú tienes que de una buena vez poner tus cartas sobre la mesa, ¿ok? Que no se sienta presión ni nada, pero que esa persona sepa cuáles son tus objetivos que esperas, los objetivos que esperas en el amor. Así mismo, para no ir como dando vueltas. Así son las cosas. De todas maneras, a ti eso no te cuesta mucho porque tú eres como muy clarito. Entonces, aquí estoy viendo justamente eso, que de verdad el pasado ya quedó decidido y superado. Vaya que sí. Vamos a ver ahora entonces qué dice el amor a un futuro para unos 4, 5 meses aproximadamente. ¿Qué dice el futuro? Vamos a verlo. Vamos a sacarlo. Si no, entonces esperaremos a después de ese tiempo. Pero ahorita, por lo menos para estos meses, ¿qué está diciendo el amor? ¿Qué te dice el amor a ti? Vamos. Ajá. 5 de bastos. Aquí el 5 de bastos está diciendo que todavía estás peleando un poquito más. Estás peleando todavía. Todavía te falta quizás un poco más de realizar objetivos. Estás todavía como un poquito tratando, necesitas, digamos, yo diría que centrar un poquito más objetivos. Pero el amor está allí. El amor está nada más esperando el momento oportuno para venir. No es de marca mayor, sencillamente que tú necesitas trazarte un poquito más de objetivos para que esto se dé, prepararte un poquito más, centrarte un poquito más. Si realmente, oye bien, si realmente han habido ciertos detalles que tú sabes, que tú conozcas, por la que hubo algún fracaso en ese pasado, es hora de prepararlos, es hora de sacarlos, es hora de ¿cómo digo? De preparar esos nuevos rumbos o ese nuevo libro, yo diría, de conceptos para que te llegue definitivamente el amor. No sé cómo explicarlo porque me hablan muchísimo y muy rápido. Oye, esto es así como que si tú sabes que en el pasado hubo una falla en el pasado porque diste demasiado. No te ofrecías mucho sin esperar nada a cambio. Todo el tiempo hacías el trabajo de esa persona. Trabajabas por los dos, ponle tú. En cuestión del amor, por supuesto. Ahora, y tú consideras que eso fue una falla, tú tienes que entonces trabajar en eso. Trabajar en eso para ir eliminando esa falla. No sé si me explico. Es como un edificio cuando tiene algunas grietas. Hay que ir viendo qué es lo que pasó porque son esas grietas y también irlas tapando, ¿verdad que sí? Irlas agregando nuevamente el cemento para cerrarlas. Entonces, tú sabes que eso fue una falla, pues entonces tú tienes que ir eliminando. Trabaja en ti. Yo no estoy diciendo que tú tienes que buscar la persona que sea así, con estas características. No. Eso va a venir del universo. Eso va a venir atraído dependiendo de cómo tú te prepares. No sé si me hago explicar. Tú tienes ahorita que te dice el amor que tú tienes que ir afinando el proceso, afinando esas fallas. Oye, yo sé que yo soy muy intenso, ponle tú, te estoy dando un ejemplo. Y yo de verdad que soy muy celosa. Yo necesito bajar un poquito eso. Yo necesito de darme cuenta que a lo mejor eso fue uno de mis errores. Yo necesito eliminarlos. Trabaja en tus errores, en tus posibles errores, en las cosas que tú crees que pudieron haber producido esa hecatombe. No en los errores de los demás. Cada quien que trabaje en lo suyo. Oye bien lo que te digo.
en la medida en que tú vas trabajando eso, en esa medida va llegando a ti lo que tiene que llegar. Entonces, si en un momento determinado llegó alguien que de verdad no compagina contigo, ya tú sabes que eso no va. Tú vas probando. Pero tú primero tienes que llegar, como quien dice, como estás llegando aquí, como un ganador o una ganadora. Así mismo, aquí estoy, limpiamente, llegué, sin trampa y sin nada, aquí estoy, llegué. Entonces igual tú tienes que llegar a ese amor que viene, pero completamente transparente. Cambiar. Algo pudo haber pasado, algo tuvo que haber pasado en relaciones anteriores para que eso no se diera, ¿verdad que sí? Porque si no todavía estuvieras muy feliz y contenta con esa persona o contento. Entonces quiere decir que algo pasó o de la parte de esa persona o de la tuya, pero deja a esa otra persona a un lado, ya deja, trabaja en ti. Yo tengo este defecto que yo trabajo muchísimo y descuidé mucho a mi pareja. O yo discutía muchísimo con mi pareja. Yo me la pasaba bla, 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 hablando y gritando. Yo grito mucho. Entonces, todas esas cosas tienes que analizarlas. Y es lo que te dice ese 5 de bastos. Analiza todo eso para que eso no se te vuelva en tu contra. Ahí sí que te digo. Y ahora, para finalizar, vamos a ver el consejo que está dando nuestro querido y adorado tarot. Creo que me hice entender, yo espero que sí, porque de verdad que estas lecturas de los solteros son intensas muchísimas veces, porque hay que encontrar al fondo cuál fue el problema o cuál es el problema por la cual tú no terminas de conseguir una pareja. Así de sencillo, pues. Vamos. Mira esto. Te están diciendo, ¡ja! Oye bien, mira esto. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una discusión. Tú estás en el medio y está la discusión entre el pasado y el futuro. Pero tú estás en el medio, como quien dice, viendo al horizonte. Tú estás en el medio, te dice el tarot, deja que el pasado y el futuro se las arreglen. Tú vive el presente, vive el aquí y el ahora, sigue adelante con tus proyectos y con toda la sensación de ganador o ganadora que tienes acá. Una carta de un arcano mayor te está saliendo como consejo. No fue una advertencia, fue un consejo que te están dando. Que te dicen, tú estás en el medio, mira, y hay discusiones de los dos lados, por un lado y por el otro. Deja que se entiendan, deja que se maten, dejan que se caigan. Deja el pasado, deja el futuro que todavía no ha llegado y vive tu presente. Vive ese presente, pero eso sí, trabajando para lo que viene, ¿ok? Trabajando en lo que te dije, en ti, en lo que puedes cambiar. Lo tuyo, no lo de los demás, lo tuyo. Vaya, qué bonito. Para finalizar, una cartita aquí de estos oráculos. Y vamos a ver qué otra cosita te dicen. Me encantó esta lectura. Verdaderamente profunda, intensa. Pero mira, si tú le pones un poquito de atención a estas lecturas, vas a darte cuenta que mucho de esto va a haber razón. Ahí vas a donde tú vas a decir, oye, tienes razón. El tarot tiene toda la razón. No es Carmen que tiene la razón, es el tarot, porque yo lo que hago es nada más que traducir lo que las cartas dicen. Vamos a ver qué otra cosita. Aquí. Mira, pues hay una solitud. Definitivamente tú estás con tu soledad, pero no importa, estás con tu soledad, pero esa persona que viene va a darte esa oportunidad de prometerte aquellas cosas que a lo mejor alguien en el pasado no te pudo o no te supo prometer. Tú no te preocupes, tú estás con tu soledad, pero vas hacia adelante, con tu soledad y todo, porque sí, justamente es una lectura para solteros, pero sí que te digo que en esa soledad tú tienes que aprender a estar aquí y en el ahora y a trabajar sobre ti o para ti o por ti o en ti. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Tauro. Me encantó esta lectura, de verdad que sí, profunda, sí la siento, bastante fuerte, bastante profunda.
El que entendió, entendió, y al que le resonó, o al que le sonó, le sonó. Ojalá que todos los que le haya resonado de verdad pongan en práctica lo que el tarot les está diciendo. Nos estamos viendo en otro video, mi querido y adorado soltero, soltera, Tauro. Bye bye.